Los periodistas. Y doy los buenos días al reverendo padre José Merino y Benítez, rector del Santuario de Guadalupe en la ciudad de Puebla y amigo de muchos años. Padre, buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues hoy quisiera platicar sobre algo que nos está haciendo mucha falta, no solamente en el mundo, sino especialmente en nuestro país. Y se ha hablado últimamente sobre la sinodalidad. ¿Qué es esto de una actitud, una vida en sinodalidad? O sea, que sepamos escucharnos. Muchas veces decimos después de una discusión, oye, me lo hubieras dicho, oye, me hubieras escuchado. Ahorraremos muchos problemas si sabemos antes de hablar, escuchar. Que sepamos escucharnos. Que en los hogares ven una sinodalidad, que vuelva a haber una escucha de cónyuge con cónyuge. Que vuelva a haber una escucha de padres a hijos y de hijos a padres. Hemos perdido mucho tiempo, como que ya no estamos tan acostumbrados a escucharnos. Queremos imponer, queremos oír y no reflexionar. Como nos dice la Escritura, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan. Hay canciones alegres y no ríen. Hay canciones tristes y no lloran. Es decir, no escuchamos. A partir de no escuchar, no tenemos sentimientos, no tenemos reflexión de lo que percibimos por los sentidos, no tenemos conciencia del otro. ¿Qué piensa el otro? ¿Qué piensa tu cónyuge? A lo mejor han hablado de cómo estuvieron los frijoles, pero no han hablado de cómo están las personas. El mundo del trabajo, ¿qué tanto se escuchan los dirigentes con los dirigidos? En el mundo social, en el mundo, llamémosle político, que no es político, pero llamémosle político, ¿qué tanto se escuchan las partes? No se busca un proyecto mío, sino cómo escucho para hacer un proyecto de país, para pensar en país. Cuando alguien es electo, que deje de ser de un partido y se convierta en un servidor público, en un servidor del país. Así, cada quien en su respectivo lugar, vamos viendo todos los lugares sociales que tenemos y cómo en todos los lugares estamos correlacionados. Y esta correlación nos exige escuchar. Escuchar para conocer. Conocer para amar. Amar para proyectar. Y proyectar para actuar con sentido. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? No qué es lo que yo quiero nada más. ¿Qué es lo que queremos? Pero necesito escucharte. ¿Y tú qué es lo que quieres? ¿Tú qué es lo que piensas? ¿Cuáles son tus deseos fundamentales? ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Cuáles son tus gozos y cuáles son tus angustias? Todo esto va haciendo una correlación entre todos para poder lograr cada vez más una conjunción. O sea, la unidad que tanto proponemos en nuestro país, unidos, no amontonados. En la combi vamos muy amontonados y si se bajan muchos vamos más cómodos. En el país que vayamos unidos y si se suben más, tendremos mayor productividad.
tendremos mayor alcanzamiento de éxitos y de metas. Y que sepamos entonces sumar. Pero primero yo me sumo. No espero que tú te sumes a mi proyecto. Yo me sumo a tu proyecto y escucho tu proyecto y veo los puntos de coincidencia que tenemos para poder trabajar con mucha energía, con mucho cerebro, con mucho corazón, con mucho ánimo, con mucha fuerza, porque la unión da fortaleza. El amontonamiento da masa y la masa se maneja. Mientras que el conjunto de personas que van en unidad con pensamiento, con análisis, con reflexión, eso no se maneja. Eso hay que convencer. Y hay que tener una sociedad no convencidos, sino con cerebro, con entendimiento. Cuando a veces tenemos una sociedad simplemente con gente vencida, con vencidos. No, vamos a tener gente que piense y que por lo tanto los vamos a convencer por un proceso intelectual humano, no masificante. Y tenemos aquí una gran tarea, porque esto se aprende en el hogar, esto se aprende en la práctica diaria. Tenemos mucho que hacer en todo este sentido. Quisiera parar un poco para interrelacionar ideas, escucharlos también. A ver, señor Rodoreda. Señor Rodoreda. De hecho es un poco lo que se hablaba. Lo que pasa es que, ahora sí, como decían, de por ahí, tenemos 2 orejas para oír más que hablar, ¿no? Tenemos solamente una boca. Y lo que pasa es eso, o sea, que nos escuchen a la sociedad, que es lo que nos hace falta. Hablando de lo que estábamos hablando en el programa, ¿no? O sea, que nuestras autoridades nos escuchen. No que nos oigan, sino que nos escuchen. Y que todos escuchemos. Sí, sí. Es decir, a mí me gusta mucho lo que... tener derecho a ser escuchado tanto cuanto yo escucho a los demás. A mí me gusta mucho lo que está comentando, padre, por dos mujeres que influyen en mi vida, mi mamá y mi mujer. Mi mujer es instructora y terapeuta de Tomatis, que es un otorrinolaringólogo, y explicaba que el oído es el sentido que está más cerca al cerebro, entre otras cosas. Y mi mamá, una vez platicábamos y me decía, cuando estaba chavo, me decía, ¿cuál es el primer mandamiento? Y yo, pues amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y me dice, no, el primero es escucha. O sea, dice, Shema Israel, o sea, escucha, ¿no? Y entonces, ama a Dios, o sea, entonces lo que está diciendo me da mucho sentido. Pero además, por ejemplo, los reyes, cuando viene el descubrimiento de América, su gran problema era precisamente saber lo que pasaba, y por eso mandaban al oidor para que escuchara, ¿no? Y entonces les pudiera decir y poder redactar. Y de hecho, de ahí viene el concepto de auditoría. O sea, la auditoría implica no tanto la revisión de cuentas, sino el escuchar, ¿no? Para ver qué pasa y tomar en cuenta, ¿no? Entonces, me parece que el tema que plantea es muy importante, padre, es nuclear, ¿no? Está en el fondo del vínculo con la persona, ¿no? Si yo no lo escucho a usted, tampoco lo voy a ver, o sea, ¿no? Ni voy a entender lo que me está diciendo, ¿no? Y no es fácil, ¿no? Sí, precisamente audito es oído. Sí. Auditoría es oír. Sí. Saber escuchar. Creo que tenemos que trabajar mucho en esto, en escucharnos unos a los otros. Lo que dice el maestro Rodoreda tiene mucho sentido. Las autoridades, antes de mandar, tienen que escuchar cuáles son
las peticiones, cuáles son las esperanzas, cuáles son las angustias que está sufriendo la población y a las cuales deben dar respuesta. Y algunas respuestas que ya no tienen tiempo para estarse demorando más, urgen, como es la justicia. La situación de violencia es grave porque es injusta. Es injusticia contra muchos. Es injusticia contra la sociedad. Y escuchemos el grito de injusticia porque no es justo que tantos estén subalimentados en todos los aspectos. Una subalimentación intelectual a partir de una mediocridad en la enseñanza y en las escuelas. Una subalimentación espiritual a partir de un decrecimiento en el espíritu de la familia y en el espíritu de nuestra relación con Dios, el gran espíritu. Se nos está olvidando que el ser humano es cuerpo y espíritu. Y en el cuerpo tenemos que escuchar, tenemos que hablar, tenemos que sentir, etc. Pero en el espíritu también tenemos que escuchar y alimentar nuestro espíritu con la voz del espíritu, la palabra de Dios. O sea, no es algo para gente piadosita, es un alimento humano en su espíritu. ¿Qué espíritu tenemos? ¿Qué espíritu realizamos? ¿Qué espíritu enarbolamos? ¿Qué espíritu nos está moviendo? Y entonces, para esto que sepamos también escuchar a Dios. ¿Y Dios qué opina? Y entonces escuchar su palabra. Y cuando se presentaron los 10 mandamientos, ¿con qué frase empieza antes? No empieza, primer mandamiento, amarás. No, dice, escucha Israel. Y ahí está lo importante, que sepamos escuchar para ser un pueblo sabio, que tengamos estos 10 mandamientos en el conocimiento, en el corazón y en las acciones. No seremos perfectos, pero sí que seamos cada día menos imperfectos, que sepamos escuchar a Dios. Se nos ha olvidado eso. Nos hemos creído muy autosuficientes y nos estamos dando cuenta que nada más nos damos risa a nosotros mismos. Que nosotros, al contrario, ahora sepamos escuchar a Dios, sepamos escuchar su palabra, que es sabiduría. Y el sabio se equivoca menos, porque tiene mejores principios, porque tiene mejores criterios y porque tiene mejores líneas de acción. El sabio es el que sabe qué es. Y entonces que nos tratemos todos como lo que somos, como personas humanas, con sentimiento y con contexto. Es decir, llevamos a gente en nuestro corazón, es nuestro contexto social, empezando por la familia, los amigos. Hay gente que tratamos, pero hay gente que además de que los tratamos, tenemos estimación, hay amistad, hay cariño, hay unión, hay fortaleza. Y si nosotros vamos uniendo todas estas fortalezas de cada individuo con su mundo relacional, vamos teniendo una fortaleza muy grande, una fortaleza que nos permita, por escuchar, saber qué es lo que todo mundo necesita. Los amigos se escuchan los unos a los otros. Y ahí es donde está todo nuestro contexto.
un contexto de reflexión comunitaria y que nosotros estamos llevando esta auditoría, estamos escuchando para poder así hacer una decisión que nos lleve, porque si todos hemos escuchado y todos llevamos este convencimiento, entonces todos estaremos con ánimo, con corazón, con fortaleza para actuar en el mismo sentido, cada quien en su propio lugar. Estas son las consecuencias de una sinodalidad. Escucha Israel, escucha pueblo de Dios. Israel significa pueblo, él significa Dios. Y somos el pueblo de Dios en este país, México. Y por lo tanto, formamos un solo y único pueblo, el pueblo mexicano. Y por lo tanto, formamos una sola y única familia, la fraternidad nacional, con un padre, Dios, con una madre, María de Guadalupe, y todos como hermanos apoyándonos unos a otros en el crecimiento y en la satisfacción. O sea, haciendo todo lo que es necesario, satisfacere, suficiente, lleno, facere, hacer todo para que todo esté lleno, para que no falte nada, pero también para que no falte nada a nadie. Ahí es lo que nos está fallando. Y se nos está olvidando y que hay muchos hermanos que no los escuchamos, no hacemos sinodalidad a sus gritos en silencio cuando piden una limosna, cuando padecen frío o cuando están solos. No en la soledad satisfactoria y bonita, ya un momento de estar solo, tranquilo. No, en la soledad sistemática que hace un vacío en el espíritu y que muchos están pasando. ¿Cuál es la soledad de los grandes? Sus oficinas son muy grandes porque su soledad es enorme. ¿Cuál es la soledad de los que mandan? Porque tienen que mandar mucho porque están solitos. El que está acompañado no tiene que mandar mucho, hace equipos de trabajo. Y si algo nos hace falta es formar equipos de trabajo como consecuencia de esta sinodalidad, de que nos escuchamos. Y como te escucho, sé lo que necesitas. Y como sé lo que necesitas, sé en qué puedo ayudarte. Y por lo tanto te ofrezco mi ayuda concreta, concisa, para poder así ir mutuamente resolviendo las necesidades de todos. Fíjense todas las consecuencias que tiene esta sinodalidad, escucharnos en familia, en trabajo, en sociedad, en amigos y en desconocidos, pero sabiendo, no te conozco, no sé cómo te llames, pero sé que eres mi hermano y sé que quieres llegar al mismo lugar que yo quiero llegar, a la vida eterna. Porque dentro de unos cuantos años, Dios sabe cuánto, todos llegaremos a esa eternidad y todos querremos estar felices. Por lo tanto, apoyémonos, escuchémonos, trabajemos juntos para cumplir nuestra misión histórica, de tal manera que hagamos una historia mejor
es la responsabilidad histórica y alcancemos por este cumplimiento de la responsabilidad histórica la vida eterna como hijos en la casa del Padre, porque es el primero que escuchamos, a Dios nuestro Padre, que nos va diciendo cómo y por dónde, que nos va diciendo, aquí estoy para darte ánimo, espíritu, fortaleza, cariño, decisión y por lo tanto, camino de acción. Muy bien. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias, Padre Merino. Como siempre, cada semana sus comentarios alientan mucho. Y podrán verlo ya también por separado en el canal de YouTube de losperiodistas.com.mx. Ahí está Pepe Merino también, independientemente de su participación en el programa, hacemos una edición que se sube de manera independiente para quien quiera solamente escuchar el comentario de cada semana del Padre Merino. Gracias, Padre. Muy buenos días. Muy buenos días. Felicidades a todos. Gracias, doctor Luis Ignacio Arbezú. Muchas gracias. Muy buenos días. José Manuel Un abrazo. se separó ya de la cámara, pero bueno. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos. Un abrazo a todos. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, José. Nos vemos. Gracias, maestros.